Historia del electromagnetismo. Para empezar, ¿qué es el magnetismo? Es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. En algunos de ellos es más fácil detectar estas propiedades magnéticas, como por ejemplo el níquel, el hierro o el cobalto. Hasta 1820 los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos estaban considerados como independientes. Como en otros grandes descubrimientos de la historia, una casualidad ayudó a Hans Christian Ørsted a descubrir que ambos estaban relacionados. Al observar que la orientación de la aguja de una brújula variaba al pasar corriente a través de un conductor próximo a ella, los estudios de Ørsted incluyeron que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. La importancia del electromagnetismo en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de la interacción entre la electricidad y el magnetismo en función del movimiento. Gracias a este concepto generamos energía eléctrica y tenemos motores eléctricos. Uno de los ejemplos que podemos aplicar en la actualidad son los aparatos eléctricos. ¿Cuáles son los puntos claves? Los niveles de fondo de campos electromagnéticos en el hogar son producidos principalmente por las instalaciones de transmisión y distribución de electricidad o por aparatos eléctricos. Otro ejemplo podría ser los televisores y pantallas de computadora. ¿Cuáles son los puntos claves de este? En el lugar que ocupa el usuario, los campos eléctricos y magnéticos de los televisores y pantallas de computadora son cientos de miles de veces menores que los límites recomendados. Funcionamiento de aparatos electromagnéticos. Motor eléctrico. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos, generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias, compuestas por un estator y un rotor. ¿Cómo funciona un motor eléctrico? La mayor parte de motores eléctricos operan a través de la interacción entre un campo magnético y corrientes sinuosas para generar fuerza dentro del propio motor. Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, este tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. En los motores, la electricidad crea campos magnéticos opuestos entre sí, que provocan que la parte giratoria de este, el rotor, se mueva. A grandes rasgos, podemos decir que donde exista electricidad habrá magnetismo, y que la polaridad de un objeto se puede alterar haciendo circular electricidad en una u otra dirección a su alrededor. Timbre eléctrico. Consiste en un circuito eléctrico compuesto por un generador, un interruptor y un electroimán. La armadura del electroimán está unida a una pieza metálica llamada martillo, que puede darle una campana pequeña. Funcionamiento. Al cerrar el pulsador, la electricidad circula por el enrollamiento del electroimán y este crea un campo magnético en su núcleo y atrae la armadura. El martillo, soldado a la armadura, golpea la campana, produciendo el sonido. Al abrir el interruptor, cesan la corriente y el campo magnético del electroimán, y un resorte devuelve la armadura a su posición original para interrumpir el sonido. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre muy próximas entre sí que crean el campo magnético.
La principal ventaja del electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético se puede cambiar de forma rápida mediante el control de la cantidad de corriente eléctrica en el devanado. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos, transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Los componentes de un generador, además del motor y el mismo generador, los generadores eléctricos incluyen generalmente un suministro de combustible, un regulador de velocidad del motor constante, que puede ser llamado gobernador, y un regulador de tensión del generador, sistemas de refrigeración y de escape y el sistema de lubricación. ¿Qué es la ley de Faraday? La ley de inducción electromagnética de Faraday fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón del cambio en el tiempo del flujo magnético, que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula: Fm igual a dφ sobre dt, en donde Fm representa la fuerza electromotriz inducida y dφ sobre dt es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Los ejemplos de la aplicación de la ley de Faraday. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en dicha ley, especialmente lo referido a generadores, transformadores y motores eléctricos. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente continua. De este principio aparentemente simple, se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna, un freno magnético o una cocina eléctrica. La ley de Lenz. Esta ley proviene de la aplicación del principio de conservación de la energía a la inducción electromagnética, lo que permite obtener la conclusión de que la Fm producida por un flujo magnético cambiante, en este caso la ley de Faraday, genera una corriente con una dirección que se opone a la variación del flujo que la produce. Esto se traduce en términos matemáticos en la añadidura a la ley de Faraday de un signo negativo, quedando formulada de esta manera: Fm igual a dφ sobre dt. Esta ley es fundamental para determinar y controlar la dirección en la que se desplaza el flujo magnético de un circuito. Su nombre se debe a que el científico alemán Heinrich Lenz la formuló en 1834.